Bueno, evidentemente el oficialismo pierde la mayoría, pero no las mañas. Acá estamos, una vez más, un 27 de diciembre, tratando una ley de ajuste a los trabajadores estatales que poco se diferencia de la que quisieron y no pudieron aprobar la sesión pasada. Algunos legisladores en esa sesión hablaron mucho de que quienes no dimos quórum no trabajamos. La cara dura como una piedra. Miren, es mi segundo mandato como legisladora. Durante los 4 años que hubo sesiones sistemáticamente todas las semanas, no falté nunca a una sesión. No pueden decir lo mismo los legisladores oficialistas. Sesiones en las que faltaba como mínimo 1/3 de la bancada. Arañábamos el quórum en muchos casos. A muchos era difícil conocerles la cara. A la mayoría nunca le conocimos la voz. Así que no me vengan con pavadas. Que sentarse la sesión pasada no tenía nada que ver con trabajar. Era ser cómplice del ajuste que ustedes querían hacer pasar de la peor manera. Tarea ingrata la de algunos legisladores. Empezar su mandato, terminar el año, levantando la mano para este golpe artero, porque eso es. Se llenaron la boca hablando en la sesión pasada de calidad institucional. Los mismos que durante 4 años hicieron de esta legislatura una escribanía. Y cuando supieron que perdían la mayoría, se dedicaron a sacar leyes nefastas a lo loco. Como por ejemplo la ley ómnibus que metieron con la ley de presupuesto, entre los cuales entre todas las modificaciones que hacían estaban este 2% que ahora están concretando. Entonces, ¿de qué calidad institucional, debate hablan cuando meten los proyectos un ratito antes de la sesión? A ustedes no les importa ni en lo más mínimo, ni la calidad institucional, ni el debate, ni el intercambio productivo, ni mucho menos, pero mucho menos los derechos de los cordobeses. Y en esto, como en tantas otras cosas, se parecen a Milei, que considera al Congreso como una maquinaria que le pone lentitud a las cosas. ¿Será que ustedes también quieren un cambio de régimen? ¿Que quieren un salto al autoritarismo? Que les permita avanzar con todos sus planes sin obstáculos. Y lo más bochornoso es que quisieron aprobar esto en la misma sesión en la que se descontaban el 15% de sus salarios. Esta maniobra ya la vimos otras veces, tendiente a construir este discurso de que todos estamos haciendo un esfuerzo. Un 15%. Van a pasar a cobrar de 1.650.000 pesos a 1.400.000. ¡Wow! Un gesto que emociona, la verdad. Llamemos la cosa por su nombre. Este proyecto no es de austeridad, es de ajuste liso y llano para los mismos de siempre. Porque si los que les anda haciendo falta es plata, se me ocurren muchísimos lugares de donde sacarla. Por ejemplo, podrían empezar por dejar de eximir de impuestos a los que más tienen. El gasto tributario, es decir, lo que el Estado se pierde de ganar por eximir a distintos sectores, por ejemplo, los empresarios, para el año 2024 asciende a 22.000 millones de pesos y va a ser más alta esa cifra por la inflación. O si no, también podrían dejar de subsidiar a empresarios directamente y ahí podrían tener otros 150.000 millones. Y me adelanto a la intervención de algún legislador que abraza las ideas de la libertad, tan preocupado
porque entre todos pagamos las jubilaciones de los trabajadores estatales que sostienen servicios esenciales, que educan a nuestros hijos, que sostienen la salud, pero no les molesta que entre todos le paguemos a los empresarios del agro, a los call centers o a la Iglesia Católica. Además, le aviso que con la plata de todos también pagan los sueldos de los legisladores, así que calculo que va a ser el primero en donar su sueldo. Al final, para él, como para su presidente, la casta son los trabajadores. Y para este gobierno provincial también, evidentemente. Y ojo, porque acá muchos se plantan indignados contra este proyecto, pero a nivel nacional apoyan el decretazo antipueblo que, entre otras tantas barbaridades, se propone eliminar todos los derechos laborales que costaron años de lucha y que este gobierno pretende borrar de un plumazo. Y porque, asesorado por Giordano, al que nosotros ya padecimos largamente, se declara la emergencia previsional, que es el paso previo a la quiebra para abrir la puerta a la privatización del sistema. Esta película ya la vimos en los 90 con la FJP. Entonces, no hay que ser hipócritas. Es imposible apoyar toda esa porquería inconstitucional a nivel nacional y decir que acá defienden a los trabajadores. Y así llegamos a discutir esta aberración. Pero esto no sale de un repollo. Hay que ver los antecedentes. Y entonces, por lo menos a mí me resulta muy extraño que hace 20 días Schiaretti decía que dejaba un superávit de 932 millones de dólares y ahora resulta que no hay plata. ¿Quién miente? ¿Schiaretti o Yarlora? Y como siempre, ustedes pretenden cortar el hilo por lo más delgado. Si tuviera que enumerar todas las veces que atacaron a los jubilados, no me alcanzaría la sesión. Y en esto, como en tantos otros temas, no ha habido grietas. Porque algunos de los que posan de opositores también fueron brutales con los jubilados. Mestre, por ejemplo, con el famoso decreto 1777. Y a nivel nacional, los sucesivos gobiernos, incluso aquellos que se decían nacional y populares, han atacado permanentemente el cálculo de la movilidad jubilatoria y también han presionado a las provincias para que terminen de armonizar sus sistemas jubilatorios al sistema paupérrimo que tienen los jubilados nacionales. Pero lo de este gobierno, comandado por el ahora llamado Partido Cordobés, es sistemático. De la ley 8024, que era bastante buena en materia previsional, ya no queda nada. En el gobierno de la Sota empezaron con las jubilaciones anticipadas, que fue un desbalance completo para la caja de jubilaciones. Después nos metieron la ley 9075 en el año 2002. Luego la 9504 en el 2008, que entre otras cosas hacía que no se calcularan los haberes jubilatorios con el mejor salario, sino con un promedio de los últimos 4. Después metieron la 10.078, que estableció el diferimiento por 6 meses del pago de los jubilados. Después incluso se animaron a hacer campaña electoral prometiendo que iban a derogar esa ley, pero no fue más que otra maniobra perversa, porque la derogaron para meter otra peor, la 10.333, que tiró por tierra el 82% móvil. Y para completarla, en plena pandemia, con los jubilados encerrados, metieron la 10.694, que atacó nuevamente el haber jubilatorio, difirió los pagos, estableció el cálculo sobre un promedio de 10 años, bueno, un desastre. Entonces, ya que les gusta hablar tanto del déficit de la caja, a mí la verdad que me gustaría que alguno responda dónde está la plata que durante tantos años los trabajadores estatales aportamos de más para el famoso fondo complementario. El 7% de aporte extra que lisa y llanamente se lo robaron. Y esto es importante decirlo porque acá parece que todos son parte de una generación espontánea. Y no, son la continuidad
en los 24 años de cordobesismo, y como tal, se tienen que hacer cargo que el déficit de la caja es pura y exclusiva responsabilidad de ustedes. Ustedes tienen intervenida de manera ilegal la caja hace 27 años. Son ustedes los que vienen destruyendo las jubilaciones. Entonces, son ustedes los que se tienen que hacer cargo. Entonces, ahora camuflan el aumento a los aportes en una integración a otro fondo, en este caso el Fondo Solidario. Les encanta poner la palabra solidaridad en estos casos, la verdad. Una burla. El Fondo Solidario de Cobertura y Financiación para Desequilibrios de la Caja, que lo crearon como algo excepcional, cuyos aportes mayoritarios provenían del impuesto a los ingresos brutos de las entidades financieras. Y ahora pasan a integrarlo el 2% de aumento de los aportes personales de los trabajadores. O sea, para ustedes es lo mismo un banco que un laburante. Evidentemente, sí, porque traen esta modificación brutal, que además, como no lograron hacer pasar el 4% en la sesión anterior, que se sumaba al 2% que ya habían logrado aprobar con la ley de presupuesto, le meten una trampa en la redacción y dicen que el 2% es sobre el total de las remuneraciones brutas liquidadas. Solo en este proyecto y en ningún otro vinculado a los aportes personales aparece la palabra bruta, y no es casual. La ley de 10.694 establece claramente que los aportes personales y contribuciones patronales se calcularán sobre el total de la remuneración liquidada al personal en la actividad, salvo el supuesto de excepción previsto en el artículo 9 de la presente ley. Esas excepciones son los viáticos, bonificaciones, asignaciones familiares, entre otros conceptos no remunerativos. Entonces, lo que dice el artículo 1 de la ley que se está tratando ahora es que todos esos conceptos van a ser tomados en cuenta a la hora del cálculo del 2%, lo que va a elevar los descuentos sobre el salario de los trabajadores. Y como si esto no fuera poco, además facultan al Ejecutivo para incrementarlo en un 2% más. O sea, es peor esto que el proyecto de la semana pasada. Y por si esto fuera poco, meten en este proyecto también el aumento de los aportes al APROS. La creación de un fondo, que se olvidaron de poner cuál es el monto, pero no se olvidaron de poner que es obligatorio para todos los afiliados pagarlo, y también la obligatoriedad de que los padres y madres a cargo del afiliado que no tengan ingresos, que sean por eso beneficiarios del APROS, deban pagar un aporte solidario mensual. Sinceramente, odian a los viejos, ¿no? Si uno no se explica esta manía de joderles la vida, así. En lugar de venir acá a decirnos que hay que seguir exprimiendo a los trabajadores para que la caja y el APROS sean sostenibles, lo que deberían hacer es abrir los libros de esa caja negra que viene negando prestaciones elementales a sus afiliados. Y desde mucho antes de esta crisis. Mira, a mí voy a contar un caso que me toca muy de cerca, que es la de mi compañero Néstor Gea, referente histórico de nuestro partido en Villa María. Se murió esperando que el APROS se digne a brindarle las prestaciones necesarias para poder acceder a un trasplante. Docente, que laburó toda su vida, y cuando pudo jubilarse se encontró con este cachetazo, y no es el único. Entonces, ¿para eso quieren que los trabajadores aportemos más y más? ¿Para que algunos se llenen los bolsillos y después dejarnos tirados cuando más los necesitamos? Vergüenza deberías darle venir a defender esto. Y para colmo son realmente arteros, porque no se trata de un ajuste nomás, es la forma en la que lo hacen. Dijeron en todos lados que habían logrado un acuerdo con los gremios y no lograron ningún acuerdo. En este momento hay una movilización afuera de esta legislatura. Todos los gremios aportantes de la caja sacaron un comunicado donde dicen que rechazan cualquier intento de volver a recortar los salarios de los trabajadores
a través del aumento de aportes a la Caja de Jubilaciones y al APROS. Son unos mentirosos compulsivos. Y ustedes después se llenan la boca hablando de diálogo. ¿Qué diálogo? Si cuando no mienten deliberadamente en la cara, van directamente a los palos, como pasó el jueves pasado, reprimiendo un cacerolazo masivo, pacífico. Llevaron presos manifestantes, a periodistas. Ahí también se vio cómo infiltran policías en las marchas para espiar a las organizaciones. Un horror, la verdad. Entonces, dejen de hablar de diálogo y democracia porque son absolutamente autoritarios y los mejores alumnos del ultraderechista Milei. Por todos estos motivos, obviamente voy a votar en contra de esta aberración y volver a decir una vez más que tanto la Caja como el APROS deben estar en manos de sus verdaderos dueños, que son los trabajadores aportantes y los jubilados. Y también que en tiempos de crisis profundas como las que estamos viviendo, mientras a los gobiernos que gestionan para los empresarios lo único que se les ocurre siempre es ajustar a los laburantes para seguir la joda de unos pocos, de nuestra parte tenemos el plan inverso. Que de una vez por todas sean los que generaron este desastre quienes paguen los platos rotos. Y así que vamos a seguir movilizados, le vamos a seguir exigiendo a las conducciones sindicales que llamen a un paro general para tirar abajo no solo el decretazo de Milei, sino todas las medidas provinciales como esta que tienen el mismo objetivo, que es derrotar y criminalizar a la clase trabajadora para hacer pasar el ajuste. Nada más, muchas gracias.